19 minutos. No olvidamos lo que ocurrió a nivel nacional, prácticamente en todas las regiones de Chile, 14 de las 16, un mega corte de energía eléctrica durante el día martes de esta semana. Por eso queremos hablar acerca de las compensaciones, procesos indemnizatorios que puedan iniciar en la región del Biobío particularmente, con la directora regional del CERNAC, Angélica Solar, nos acompaña. ¿Cómo está? Bienvenida. Un gusto, muy bien, gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Nos salimos de una y entramos en otra. Sí. Estamos con todo ese proceso todavía de lo que fue el invierno, que todavía tiene situaciones ahí judiciales, el CERNAC también entre medio por las compensaciones, y ahora le sumamos una más. ¿En qué situación nos encontramos hoy día? Sí, efectivamente este megacorte, ¿cierto?, del 25 de febrero es una situación excepcional en atención a las características del corte, porque no estamos acostumbrados, como tú decías, a los cortes por temporales, ¿cierto? Pero esto es una causa completamente distinta que se está investigando y que tiene que ver con el operador de la línea de transmisión en un principio. Entonces, efectivamente, el daño que se causó, el impacto que generó es tremendo. Tuvimos más de 8 millones de hogares sin electricidad por casi 8 horas, como tú bien decías, en 14 regiones del país, lo que implicó, ¿cierto?, todo un trastorno en la cotidianidad de la vida, ¿ya? Y es de ahí que como Servicio Nacional del Consumidor y siguiendo los lineamientos de nuestro director nacional y del presidente, hemos iniciado un proceso que va a constar de 2 etapas principales. Una que tiene que ver con el levantamiento de la información. Hemos oficiado a todas las empresas que tuvieron inconvenientes en los suministros, y ahí es súper importante aclarar que perdón, no solamente la electricidad, ¿cierto? Producto de este corte tuvimos inconvenientes en el suministro de agua potable, telefonía, internet, transporte público, aéreo, terrestre, y además también en algunas regiones, como la emblemática, la quinta región, ¿cierto?, la suspensión de eventos masivos, ¿ya? Entonces hemos oficiado a todas estas empresas a fin de que puedan entregar la información respecto a las situaciones a que se vieron expuestos sus consumidores, y por otro lado empezamos una campaña de recolección masiva de reclamos. La invitación a todos y cada uno de nuestros televidentes, ¿cierto?, es a que realicen el reclamo correspondiente, porque si bien hay una compensación que viene por ley, que tiene que ver con la normativa sectorial por la cantidad de horas de corte, lo que nosotros buscamos como servicio es una compensación adicional y que además eventualmente, ¿cierto?, se indemnicen el caso de pérdida de alimentos, medicamentos, quema de electrodomésticos, y de ahí la importancia que cada familia, que cada persona presente el reclamo a través de las vías correspondientes. Así es, directora, y ya le vamos a preguntar por el detalle de dónde y cómo pueden hacer las denuncias quienes nos están viendo a esta hora de la mañana. Pero claro, acá hay una responsabilidad que se apunta a la empresa ISA Interchile, ¿verdad? Quienes están a cargo de esta línea de transmisión entre Vallenar y Coquimbo, que es la que falló. Ahora, el informe de qué fue exactamente lo que pasó, eso habrá que esperarlo, porque después hubo varios intentos de volver a reconectarse al sistema interconectado de Arica hasta Los Lagos, ¿verdad? Exacto. Y esos intentos fueron fallidos. Por eso nos demoramos tanto en volver a tener luz. Pero ¿qué ocurre con los cuestionamientos hoy día al gobierno, al Estado de Chile? Porque no olvidemos que el año pasado, durante los temporales, tuvimos cortes de energía eléctrica producto de los temporales. Y en agosto del año 2024, algunas parlamentarias le exigieron al ministro Diego Pardo, ministro de Energía, que se revisara y se actualizara el sistema de electricidad de nuestro país. En ese entonces el ministro solo habló de hacer un calendario de trabajo, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿podría arrojar esta investigación que quizás el Estado, desde la cartera de energía, también tuvo responsabilidad en no actualizar nuestro sistema interconectado de energía eléctrica? O sea, yo creo que para llegar a esa respuesta es difícil darte una respuesta respecto a eso, ¿cierto? Porque esta es una investigación, lo que tiene que ver con el corte propiamente tal, las razones y las responsabilidades, algo que está tramitando en este minuto el sectorial, obviamente liderado por el ministro de Energía también, ¿cierto?, que está trabajando mano a mano con la SEC, pero tenemos que ser pacientes. Yo sé que todos quisiéramos tener una respuesta inmediata. Ese mismo día costó tener información precisamente porque no teníamos comunicación, porque habían fallado las redes telefónicas, la telefonía, pero tenemos que esperar el resultado del proceso. Sería sumamente irresponsable dar una respuesta a priori sin tener antecedentes y que escapan en definitiva de las facultades que como Servicio Nacional del Consumidor tenemos para pronunciarnos al respecto. Ahí quiero ir, porque si eventualmente existiera algún tipo de responsabilidad por parte del Estado, ¿verdad?, de no haber revisado esta línea interconectada, ¿cierto?, de energía eléctrica, ¿podría el CERNAC también oficiar
al Estado de Chile en ese sentido, o eso ya le corresponde a otra entidad? Eso corresponde a otra entidad. Hay que tener claro, y es súper importante ver un poco de las atribuciones que nosotros tenemos, es cuando se materializan actos de consumo. Okay. Y el acto de consumo, ¿cierto?, es entre un prestador, el consumidor, y que lleva asociado por medio un tema, un pago. Si eventualmente la situación que tú planteas, que tuviera que ver, ¿cierto?, con políticas de gobierno, con gestiones de gobierno, es algo que está fuera de las competencias que nosotros como CERNAC tenemos para ver o para revisar o para pronunciar. Claro, porque en este caso nos tenemos que enfocar en el orden contrario. Partir desde los clientes, exacto, que finalmente los que estamos pagando un servicio, porque aquí no nos están entregando una ayuda, aquí nosotros estamos pagando por un servicio que además tiene características por ser un elemento vital también para el desarrollo de la vida, finalmente. Y ahí preguntarle, claro, una vez que esto vaya avanzando hacia atrás, se sabrá quiénes van teniendo las responsabilidades, pero ya per se los consumidores tenemos un derecho ganado. Exacto. ¿Cuál es ese derecho desde ya, sin tener que hacer absolutamente nada? Sí, y el derecho ganado es que de acuerdo a la normativa sectorial, ¿cierto?, de la SEC, el corte por más de 4 horas continuas da derecho ya a una reparación inmediata. Esta reparación tiene que ver con la cantidad de horas, el valor de la hora, ¿cierto?, multiplicado por 15 y que eso sale en la boleta. Ya, un descuento. Un descuento en la boleta. Eso es sí o sí, sin tener que realizar ninguna gestión al respecto. Lo que nosotros buscamos, después de tener este levantamiento de información, es que adicional a esa compensación, que es la sectorial, ¿cierto?, podamos tener una compensación que tiene que ver con la alteración de la cotidianidad de la vida. ¿Y ahí qué además incluye de la eso? pérdida. Y ahí, o sea, en el fondo buscamos una compensación adicional a todos aquellos consumidores que tuvieron corte de electricidad y además una indemnización para aquellos que eventualmente hayan sufrido, como decíamos, pérdida de alimentos, medicamentos, pérdida de electrodomésticos. Y pérdida de recursos, porque hay algunos que no pudieron abrir. Yo fui a dar una vuelta a la farmacia y estaba cerrado y no podían trabajar. Muchos negocios de barrio también. Ya, ahí es súper importante también aclarar, y que es una consulta que normalmente nos hacen, la competencia de CERNAC es con el consumidor individual. Okay. Nosotros no tenemos facultades para mediar o para representar en este caso a las pymes o a las grandes o a las empresas. ¿Y en los negocios de barrios chiquititos? Tampoco. Solo si son personas individuales. Okay. CERNAC solo actúa en el caso de personas individuales y lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto?, es hacer este levantamiento de información para después ver cuál es la acción de protección más idónea que podemos generar a nivel nacional como servicio. Y en el caso de ellos, como propietarios, ¿qué podrían hacer pensando, claro, en todos los negocios, los restaurantes que tuvieron que cerrar sus puertas a las 3, 4 de la tarde y que no pudieron abrir después en el resto del día? Me imagino que eso es bastante respecto de sus ganancias. Ahí la gestión se realiza individualmente a través de la vía civil. Se pueden contactar con los Ceremis de Economía, con las Seremías de Economía para poder recibir orientación respecto a cómo se aborda desde el punto de vista de las pymes o de las empresas. Ya, esto es primero la responsabilidad de las empresas, porque entiendo que hay que presentar a las empresas que nos dan el servicio esta problemática que tuvimos, sumando pruebas, sumando antecedentes, y ellos tienen un tiempo de respuesta que si no se cumple pasa al CERNAC. ¿Cómo funciona? Sí, lo que pasa es que ese es el procedimiento que tú señalas, normalmente es en materia individual, ¿cierto? Que yo realizo el reclamo, nosotros como servicio lo traspasamos a la empresa y ellos tienen un plazo de 18 días hábiles. En este caso, lo que el servicio va a realizar es una acción colectiva, ¿ya? Y se está evaluando dos alternativas. Una, que es la vía extrajudicial, que siempre obviamente se prioriza porque es más rápida, más efectiva, ¿cierto? Y lo que buscamos es poder entregar una solución pronta y eficaz a los consumidores. Y ahí podemos hablar de lo que ustedes seguramente han escuchado, los procedimientos voluntarios colectivos, que fue lo que se gestionó con los cortes, ¿cierto?, de agosto. Con algunas aceptaron, con otras avanzamos, como fue por ejemplo CIGE, pero al término de este procedimiento tuvimos que presentar una demanda colectiva porque las compensaciones no eran lo que correspondía a nuestros consumidores, ¿cierto?, no era lo que ellos merecían. Entonces vamos a evaluar, una vez que tengamos el levantamiento de toda la información, si iniciamos procedimientos voluntarios colectivos, y en el caso que las compensaciones que se ofrezcan sean efectivamente reparatorias, se van a aceptar, y en caso contrario el servicio evalúa, ¿cierto?, iniciar juicios colectivos en contra de aquellos que resulten responsables una vez terminada esta investigación. Ahora, directora, ¿cómo podemos hacer estas denuncias y qué necesitamos para poder comprobar también los daños que eventualmente se hayan provocado por este corte? Sí, yo creo que la principal vía de denuncia, tenemos nuestras oficinas, ¿cierto?, presenciales en Colo Colo 166, tenemos en muchos municipios de la región convenios con las municipalidades, por lo tanto la recomendación es consultar si en su municipio hay una persona que atiende CERNAC, y si no, tenemos a disposición, ¿cierto?, de nuestros televidentes nuestra página web www.cernac.cl o nuestra línea telefónica
telefónica 800-700-100. Ahí ustedes pueden ingresar y sea cualquiera de las vías, la tramitación del reclamo va a ser la misma. Directora, estamos con una cosa obvia que tiene que ver con que se puede comprobar de que no teníamos energía, Sí. ¿cierto? Y eso va para las empresas eléctricas. Pero se abrió otro debate con respecto a las telecomunicaciones. Salió un comunicado del ente que representa a las empresas de telecomunicaciones de nuestro país y dijo que no hubo un apagón de telecomunicaciones, pero todos nos dimos cuenta de que no tuvimos acceso. O estaba muy lento, o no había, no entraban llamadas, absolutamente nada, ni mensajes, la antena desaparecía. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se va a investigar ahí? Y cómo también nos puede representar el CERNAC por todo eso que perdimos en tiempo. Sí, yo creo que ahí exactamente pasa la misma figura, más allá de las declaraciones, ¿cierto?, que puedan hacer las empresas, que obviamente siempre van a decir que eso no pasó. Están los sectoriales, ¿cierto? Está la Superintendencia de Telefonía y Telecomunicaciones, y que hace en el fondo la misma figura de que la SEC. Hay reportes, hay formas de cómo comprobar en definitiva la calidad del servicio, la permanencia del servicio, el nivel de intermitencia. Entonces, en cada una de las áreas que hayan sido afectadas, servicios sanitarios, telefonía, internet, el tema de las empresas eléctricas, se hacen las investigaciones internas por el sectorial correspondiente. Pero el proceso que hoy día nos está contando de las empresas eléctricas y todas estas pérdidas, ¿se puede hacer el mismo proceso con la empresa de telecomunicaciones? Si yo tuve inconvenientes, ¿cierto?, con mi señal telefónica, porque yo como consumidor tengo derecho a que cuando yo contrato un servicio, este sea continuo e ininterrumpido, ¿cierto? A todos nos pasó que tratamos de comunicarnos con un familiar para saber si estaba bien, de tomar contacto con alguien, y las líneas telefónicas no funcionaban, ¿ya? Entonces, yo también tengo derecho a reclamar en ese caso, y el reclamo sigue la misma vía que si fuera por eso. Esta invitación a reclamar, en definitiva, para que estas vulneraciones no queden impunes, opera telefonía, transporte, telecomunicaciones, electricidad, servicios sanitarios y todos aquellos que se puedan haber visto afectados de una u otra manera. Y en el caso de telecomunicaciones, ¿hay algo automático como en la electricidad, una vez siendo comprobado, que nos tengan que devolver per se lo que no tuvimos como servicio? No, no lo tiene la normalidad, de ahí la importancia del reclamo. Perfecto. A reclamar entonces, que aunque suene, suena muy loco, no invitar a sí. reclamar, pero sí es importante que lo hagamos, porque la idea es que también en este caso entidades estatales como el CERNAC tengan las herramientas finalmente para poder también llevar a cabo estas causas. Directora, como siempre, muchas gracias por su disposición y por venir a actualizarnos respecto de lo que se viene ahora con este proceso. Sí, un gusto estar con ustedes acá y poder entregar la información necesaria, invitar a todos nuestros televidentes a reclamar. Es un derecho y tenemos que hacer que esto sea respetado. Ay, me encanta cuando me dan esa chance para que una reclame, alegue. Hágalo, por favor. Me encanta. 9